Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Tamara Rifo, jefe del Centro de Cultura, y a nombre de la Gerencia y Prevención de Riesgo les queremos dar la más cordial bienvenida al webinar que realizaremos el día de hoy relacionado a prevención de incendios forestales y antivirus, ¿ya? En esta actividad les vamos a dar a conocer el contexto normativo, las nuevas herramientas técnicas para la protección de los trabajadores en el ámbito de la reducción del riesgo de desastre y la actuación frente a los incendios forestales. Y adicionalmente vamos a abordar y analizar los efectos que tiene el antivirus en la salud, sus métodos de transmisión, los síntomas, los grupos laborales de interés y las medidas preventivas para los trabajadores y trabajadoras, previniendo los contagios, sobre todo en el contexto laboral. Comentarles que en la actividad de hoy vamos a tener a dos expositores. Vamos a iniciar con Cristian Ramírez, él es un asesor senior en gestión de riesgo de desastre, y vamos a finalizar con David González, que él es jefe de higiene ocupacional de Mutual de Seguridad. Recordarles que los micrófonos de ustedes van a estar silenciados durante toda la actividad, así que van a tener disponible el chat para ir dejando sus dudas y consultas, tanto de la temática que va a abordar Cristian como la temática de David. Así que para dar inicio a la actividad, dejo con ustedes a Cristian. Bienvenido, Cristian. Ahora sí que actives tu Muchas gracias, micrófono. muchas gracias. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por poder compartir esta actividad. Les doy la más cordial saludo efectivamente para el escenario que estamos viviendo el día de hoy. Del punto de vista de la dinámica de pregunta, entiendo de que va a haber un espacio, ¿cierto?, entre la presentación, un par de minutos para poder responderla, así que eh, si me ayudas ahí, Tamara, ¿cierto?, que queden disponibles a través del chat. ¿Sí? Efectivamente, Cristian, la idea es que cada expositor va a ir haciendo la parte. Vamos a partir con la gestión de riesgo de desastre en incendios forestales para que vayan dejando sus dudas. Si no hay dudas o consultas, vamos a proceder con la parte del antivirus. Perfecto. Comenzamos entonces. Nos agotamos ya el tiempo. Muchas gracias. Como contexto internacional, hablar de gestión de riesgo de desastre frente a incendios forestales, es colocar en contexto el impacto que genera el cambio climático, el aumento de la población, el incremento de áreas de transición entre lo urbano y lo rural, que efectivamente potencian ciertos factores para que los incendios forestales, esto sumado, por supuesto, a la percepción del riesgo, que muchas veces no siempre está disponible por parte de las comunidades y también de los centros de trabajo, entendiendo que es un factor que puede estar asociado no solamente a faenas forestales, sino que también a otros centros de trabajo de distintas vocación productiva. Como contexto ya nacional, ha sido una temporada, desde el año 2013 al año 2022, donde los incendios han superado en más de 7 veces el promedio anual de las últimas 5 temporadas. Datos ahí disponibles entre el año 2016-2017, más de 500.000 hectáreas, 570.000, 197 hectáreas quemadas, esto el año 2022-23, reciente, con 431.000 y lamentablemente fallecidos. Ha visto un incremento desde el año 2016-2017 a la temporada 2022-2023. ¿Por qué se establecen estos 2 años? Porque principalmente se establece desde el mes de octubre, ¿cierto? Y probablemente también la temporada estival, y cada día más se alarga en términos de que no solamente hasta el mes de marzo, sino que también se producen incendios forestales en otras épocas del país. Para el presente año, si bien se ha reducido la cantidad de hectáreas afectadas en torno a 20.000 con datos del día de ayer, y en torno a 2.000 incendios. Sin embargo, tenemos condiciones hoy día para la ocurrencia de incendios forestales. De hecho, en esta semana, mediante una alerta de Dirección Meteorológica de Chile, tendremos altas temperaturas, ¿cierto?, entre la región de Coquimbo y la región de Ñuble, y un aviso que se incluye incluso en la región de Biobío, ¿cierto?, al cual se ha extendido, donde tenemos 2 comunas hoy día con alerta roja y una comuna con alerta amarilla. Por lo tanto, es de preocupación están las condiciones desde el punto de vista del tiempo atmosférico para que también se pueda generar la ocurrencia de incendios forestales. Por otro lado, desde el 19 de julio, ya en función de los escenarios, probablemente también por efectos del cambio climático, pero también por el fenómeno del Niño, ¿cierto?, el cual todavía está disponible, va a estar presente durante los primeros meses. Hay estudios recientes que indican que probablemente podría caer a mediados de año y pasar un año de transición o año de niña, pero hoy día eso ha generado que, haciendo uso de una de las herramientas que dispone
hoy día el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres establezca la declaración de emergencia preventiva. Esto es muy importante poder establecerlo, ¿cierto? Porque abarca de la región de Atacama hacia la región de Magallanes durante los meses de octubre hasta el mes de mayo incluso del año 2024, en el cual efectivamente el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres está monitoreando. Tenemos las delegaciones presidenciales, ¿cierto?, que efectivamente están evaluando las condiciones de riesgo en coordinación con los comités de gestión de riesgo desastre a nivel regional, ¿cierto? Y mesas técnicas que se han establecido los días. Por lo tanto, tenemos un año todavía con potencial de la ocurrencia de incendio forestal, incluso hasta el mes de mayo. De ahí que se genere esta declaración de emergencia preventiva. Y en este ámbito, por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, se ha establecido también la importancia de reforzar, y por eso que también estamos desarrollando esta actividad, el desarrollo de medidas de prevención y de seguridad para las personas trabajadoras frente a este fenómeno. Y de manera general, y eso es muy importante tenerlo presente, empresas que se encuentren expuestas a sus efectos directos o indirectos, incluyendo, por ejemplo, dentro de indirectos, el incremento de temperatura, ¿cierto?, que también forma parte de uno de los fenómenos que hoy día está presente, tanto alerta temprana como por altas temperaturas y altas temperaturas extremas, como también la ocurrencia de fenómenos asociados, ¿cierto?, que también pueden impactar. Por ejemplo, la presencia de humo. Se ha decretado esta situación y por lo tanto reforzamos las medidas que durante años las hemos establecido como mutual de seguridad, pero acá vamos a poder, durante la siguiente presentación, colocar el contexto y poder indicar cuáles son las herramientas disponibles para nuestras empresas adherentes que operan bajo esta condición. Bueno, ¿qué es un incendio forestal? Tener presente que un incendio forestal es un fuego donde hay pérdida de control y se tiene, por un lado, su límite, no solamente es la zona rural, sino que también incluso en lo que hoy día se conoce como interfaz urbana, el límite entre lo urbano y rural, ¿cierto? Donde tenemos vegetación, tanto viva o muerta, leñosa, arbustiva, herbácea, ¿cierto? Incluyendo la presencia, ¿cierto?, de material liviano como pastizales, arbolados, ¿cierto?, helechos, incluso hojas que pueden generar también el potencial de inflamabilidad con mayor facilidad. Esto sumado, por supuesto, a las condiciones meteorológicas, la topografía, ¿cierto?, y la presencia, por supuesto, de este combustible que hoy día estamos indicando. Por lo tanto, las personas hoy día se ven expuestas. Tenemos centros de trabajo que hoy día operan en estas zonas, incluyendo no solamente en zonas rurales, sino que también en la transición en zonas urbanas y rurales. Por ejemplo, empresas logísticas, ¿cierto?, empresas que también operan también en torno a zonas de cercanía, con vocación no solamente forestal, sino que también empresas del rubro eléctrico, servicios básicos y cualquier otra actividad productiva donde las personas pueden verse afectadas si toman contacto a sus efectos y por lo tanto hoy día es un ámbito de la preocupación. ¿Cuáles son las consecuencias de los incendios forestales? Tienen diversas consecuencias que han sido hoy día analizadas, estudiadas por parte de la literatura. Por un lado, las personas generan lesiones graves, incluso en vías respiratorias, ¿cierto? Tenemos efectos incluso de personas que han sido afectadas y requieren largos procesos de recuperación. También de vía cutánea directa, pero también aquellas de manera indirecta como eventos como agotamiento, golpe de calor, donde se produce una desregulación por las altas temperaturas, por los efectos directos, incluso el requerimiento de poder controlar muchos de estos eventos. Por lo tanto, es de preocupación y tenemos que siempre tomar las medidas, también comunicando el riesgo que esto señala. Por otro lado, el punto de vista de las instalaciones, se ven afectadas instalaciones, maquinaria, capacidad logística, medios de energía. Eso afectando, por supuesto, la continuidad operacional, donde se produce una paralización de actividades, pérdidas económicas, caída en los niveles de servicio, lo cual además se podría incrementar dependiendo de la actividad en la cual realiza el centro de trabajo. Por ejemplo, si está expuesta en esa condición a la presencia de sustancias peligrosas, fuentes de energía u otras que podrían adicionalmente generar consecuencias, no solamente para el centro de trabajo, sino que también para la comunidad en su conjunto. Y por otro lado, también desde la comunidad o de otras empresas cercanas hacia nuestro centro de trabajo. Por eso es importante acá reconocer este fenómeno, conocer el impacto que va a producir, por otro lado, establecer las condiciones respectivas, no solamente en preparación de la respuesta, que es lo que tradicionalmente hemos realizado, sino que también ir transitando un enfoque de reducción de riesgo de desastre, donde debemos gestionar principalmente uno de los factores, que es el material combustible, sobre el cual sí podemos tener desarrollo o trabajo preventivo. En ese ámbito, la Corporación Nacional Forestal, CONAF, ha establecido para poder monitorear las condiciones que se presentan producto de
por un lado, las condiciones de ventilación, ¿cierto? Vientos incluso sobre 20 kilómetros por hora, la probabilidad de ignición en base a un modelo que se genera, el cual está estimado y el cual ustedes pueden consultar, puede ocasionar la activación de lo que se conoce como el botón rojo. Esto es muy importante, se ha comunicado en estos días por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, CONAF, y es de público conocimiento, donde incluso con 5 días de análisis podríamos identificar la comuna en la cual se encuentra nuestro centro de trabajo, las condiciones de propagación y por lo tanto generar acciones que abarquen no solamente acciones del ámbito de la preparación, sino que también las coordinaciones específicas para poder reducir los graves impactos que hemos hablado respecto a los incendios forestales. Esto en función del artículo 4, ¿cierto?, que establece el decreto 86 de la nueva ley 20.364, que asigna a CONAF la función de monitoreo de esta amenaza, la amenaza de incendio forestal. Con esta información disponible, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres toma decisiones, genera la declaración de alerta, ¿cierto?, que pasan de un estado temprano preventivo incluso a un estado de alerta roja, ¿cierto?, como hemos tenido estos días con la comuna de Lonquimay, la comuna de Puerto Montt, y también ha pasado incluso hoy día en situación de alerta amarilla, que es una condición también de riesgo, donde se alistan los recursos, pero la más gravosa sería la declaración de la alerta roja, donde efectivamente incluso la autoridad podría generar la declaración de suspensión de actividades mediante aviso a través del sistema alerta de emergencia a todas las personas trabajadoras, y frente a eso es muy importante tener que acatar y también comunicar a los trabajadores que debemos hacer uso, ¿cierto?, de esta acción y por lo tanto suspender actividades cuando se declare por parte de la autoridad. Esto en cumplimiento de lo que establece la normativa vigente, artículo 134, 184 bis del Código de Trabajo, y lo que hoy día nos indica la nueva institucionalidad. Bueno, ¿qué tenemos como mutual de seguridad, ¿cierto?, para poder abordar el desafío de los incendios forestales? Desde el año 2021 contamos con un modelo de asistencia técnica en gestión de riesgo de desastre que permite abarcar no solamente esta amenaza, sino que todas aquellas otras amenazas en las cuales se puede encontrar el centro de trabajo, incluyendo aquellas obligatorias como sismo, incendio estructural, corte de agua, corte de electricidad, salto y robo, y aquellas otras que dependen de la exposición específica al centro de trabajo, además de incendios forestales, tsunamis, ¿cierto?, y erupción volcánica. Pero, sin embargo, creemos que es importante reforzar la asistencia técnica con la entrega de material adicional, herramientas de apoyo, un programa formativo específico para poder abordar esta amenaza en lo particular, las cuales además se encuentran disponibles en el portal de Mutual de Seguridad, y que al final de la presentación también dejaré el link en esta actividad. Hablemos de cada una de ellas que acá están mencionadas. La primera hace diferencia con lo tradicional, ¿cierto? Tener presente que tenemos que identificar este riesgo y sus daños a través del proceso de identificación de peligro y evaluación de riesgo. Esto, por supuesto, tenerlo presente porque desde la gestión de riesgo de desastre nosotros abordamos esta amenaza, generamos acciones de reducción de riesgo de desastre, pero sin embargo tener presente que también vamos a reforzar sus efectos con foco en este caso centro de trabajo, ¿cierto?, tanto aquellas que puedan tener potencial de generar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y frente a esto nosotros colocamos en posición un formato tipo para que puedan abordarlo, no solamente en actividades propias del centro de trabajo, sino que también aquellas de tránsito, ¿cierto?, de traslado, de trayecto, como nosotros denominamos, para que las personas trabajadoras, ¿cierto?, tomen los resguardos específicos, estén permanentemente informados, tengamos los mecanismos de comunicación para que esto se desarrolle de manera segura. Están los elementos, hemos tomado el estándar, ¿cierto?, la guía técnica del Instituto de Salud Pública, y tomar también aquellas herramientas específicas que se han indicado desde el punto de vista de la clarificación de cuáles son los elementos mínimos que acá se indican. Es importante que todas estas medidas terminen en un programa de trabajo preventivo, porque esto nos va a permitir reconocer cuál es el riesgo, ¿cierto?, establecer responsables, tiempos, plazos, teniendo presente que también incluso frente al potencial, y así lo ha establecido la autoridad, de aquellas acciones que coloquen en grave riesgo la salud, incluso el organismo administrador de la ley, en este caso Mutual de Seguridad, podría prescribir incluso medidas preventivas con un carácter de inmediata. Entonces, tener presente que esto tenemos que estar permanentemente desarrollándolo, estableciendo plazos, y formará parte no solamente de esta temporada estival, sino que cada una de las que efectivamente se indique. Si nosotros tenemos disponible, contamos con estos
esta herramienta, perdón. Ustedes pueden revisar lo que cuenten, con lo que cuenten en particular, establecer las coordinaciones, ¿cierto?, con las empresas las cuales operan, incluso en algunas con régimen de subcontratación, ¿cierto? Las tareas específicas, hacer un monitoreo permanente sobre las condiciones meteorológicas y la información que entrega la autoridad y poder reforzar estas medidas, porque también toman un carácter dinámico, no son estáticas, sino que también dependen de la condición en la cual se presenten, pero son las dos grandes herramientas en las cuales nosotros debemos abordar al menos este riesgo. Por otro lado, para poder identificar cuál es la condición en la cual se encuentra mi centro de trabajo, ustedes pueden consultar lo que es el sistema de información geográfica a través de una visualización denominado Visor Chile Preparado. ¿Por qué nosotros siempre lo indicamos? Porque esto nos permite, cuando usted ingresa a la dirección, ¿cierto?, más cercana, en algunos casos, ¿cierto?, en zonas rurales o en acción específica en zonas urbanas o periurbanas, como hemos denominado, pueden ustedes identificar cuál ha sido la evolución histórica, la frecuencia con la cual han ocurrido estos fenómenos, y por lo tanto el sistema automáticamente les va a indicar, siguiendo estos pasos, ¿cierto?, que están descritas en una ficha del paso a paso, si su centro de trabajo se encuentra expuesta y por lo tanto debe abordar con mayor prioridad, como se indica, ¿cierto? Además estamos en una situación de emergencia preventiva, esta amenaza y las medidas que acá se indican. Es una herramienta que no solamente está para incendio forestal, sino que ustedes también pueden consultarla frente a tsunami, erupción volcánica, pero lo que nos convoca hoy día es la amenaza de incendio forestal. Por otro lado, ¿cierto?, a pesar que desde el modelo de gestión de riesgo de desastre, ¿cierto?, ya está establecido a través, y además ustedes pueden consultar a través del manual, tanto para empresas de gran tamaño, instituciones de administración del Estado, como el mundo de las MIPYME. Nos referimos a empresas que tengan en su totalidad centro de trabajo en esta última, 199 o menos trabajadores, pueden desarrollar, ¿cierto?, en lo específico, además del programa de reducción de riesgo de desastre, al cual ya teníamos herramientas específicas, hemos querido acá hacer algo adicional, ¿cierto? Frente a los protocolos, ¿cierto?, o planes de respuesta, hemos indicado, ¿cierto?, una estructura tipo más focalizada, ¿cierto?, frente a este fenómeno de incendios forestales, para que ustedes puedan abordar, para que puedan revisar si los planes actuales cuentan con estos elementos que son mínimos, que además la autoridad nos solicita, tomando como consideración este estándar, eso es muy importante, que el estándar acceder es el estándar que se ha establecido desde la preparación de la respuesta a este formato, así lo ha indicado la autoridad, para que ustedes puedan ocupar este formato o poder abordar el que hoy día, haciendo los cambios respectivos, el cual ustedes cuentan frente a la amenaza de incendio forestal. Así que acá es una amenaza más, se aborda el método que ustedes probablemente han visualizado en otras actividades formativas, ¿cierto? Pero también puede ser consultado en el manual de gestión de riesgo desastre, y para eso hemos establecido un anexo específico, solamente para la amenaza de incendio forestal, para que ustedes puedan, desde lo documental, informar y recuerden también comunicar este riesgo y las medidas que se van a establecer, cuando todo lo preventivo, todo lo que hemos podido eliminar o reducir, ¿cierto?, que son medidas que van principalmente al manejo del material combustible, se han visto sobrepasadas y por lo tanto debemos contar con los mecanismos de coordinación. Y aquí hay un formato tipo que está disponible para nuestras empresas gerentes. Por otro lado, ya tenemos disponible, ¿cierto?, en los próximos días este curso de gestión de riesgo desastre frente a incendios forestales. Es un curso express, es un curso de 2 horas, que probablemente a los que han desarrollado el curso de gestión de riesgo desastre frente al centro de trabajo va a ser un buen complemento porque permite focalizar la amenaza de incendios forestales, ¿cierto?, y por lo tanto abordar desde los conceptos, el marco normativo y el modelo de gestión de riesgo desastre esta amenaza, ¿cierto? Hemos preparado, ¿cierto?, contamos con un equipo de facilitadores, ¿cierto?, que han sido actualizados en estos días sobre las últimas instrucciones establecidas por la autoridad y la última evidencia específica. Por lo tanto, le invitamos, ¿cierto?, a poder desarrollar o cursar este programa cuando se encuentre disponible, al cual ustedes pueden también consultar a través directamente en el portal. Curso de 2 horas, pero se complementa a los programas tanto para empresas de gran tamaño, instituciones de administración del Estado o guía principal, como para el caso de las MIPYME. Por otro lado, ¿cierto?, para ir finalizando, también se desarrollan o se cuentan con fichas de apoyo preventivo que abordan
por un lado para combatientes de incendios forestales, pero por otro lado para todo centro de trabajo, ¿cuáles son las medidas que vamos a actuar? Acá se refuerza temas desde el punto de vista de eliminación o reducción de riesgo, con lo que se conoce como las zonas de autoprotección. Entonces se establecen perímetros de seguridad donde llevamos a cabo ciertas medidas que refuerzan como la poda, el raleo, ¿cierto? El astillado, el manejo del combustible, la restricción de actividades, recuerden que pueden también generar chispas, fuentes de ignición, ¿cierto? Llamas, y que también podrían afectar a otros centros de trabajo, ¿cierto? O a la comunidad en su conjunto, o también nos podrían afectar hacia nosotros, ¿cierto? Entonces es importante ir reforzando. Los incendios forestales son el 99,6%, de acuerdo a estadísticas hasta el año 2021 de CONAF, tienen una causa humana, del cual el 55% son accidental, por lo tanto, son aspectos que hoy día se pueden prevenir. O sea, podríamos prevenir en torno más de la mitad de los incendios desarrollando acciones preventivas. Por eso nuestro llamado y lo que hoy día estamos desarrollando es que los incendios forestales sí se pueden prevenir. Entendemos que en algunos casos también hay intencionalidad específica, ¿cierto? Y así se conoce, pero el punto de vista preventivo, más del 50% sí podemos nosotros desarrollar, prevenir y poder generar acciones que permitan abordar esta amenaza. Para ir finalizando, para mayor información se dispone de todo el material. Pueden consultar en la página web, ¿cierto? Mutual de Seguridad, van a la sección Prevención de Riesgo, Gestión de Riesgo ante Emergencia y Desastre, y escogen, señalan y marcan el BAN, ¿cierto? Lo específico de incendio forestal. Y todas las herramientas que aquí han sido presentadas, comunicadas, están disponibles. Le agradecemos también su difusión, ¿cierto? Yo sé que ustedes también colaboran, operan con nuestro centro de trabajo. Son herramientas que hemos elaborado tomando en consideración la última evidencia disponible, las instrucciones que nos señala la Superintendencia de Seguridad Social, el trabajo de CONAF, y frente a eso, si requerían, por supuesto, apoyo adicional, siempre pueden consultar a su experto asesor o comunicarse a 600-2000-555 para poder abordar este riesgo y poder tener, por supuesto, centro de trabajo mucho más seguro frente a este fenómeno de los incendios forestales. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Hasta el momento no tenemos preguntas a través del chat, así que continuamos con David. Hola, buenos días. Gracias, Tamara. Voy a compartir la presentación. Por favor, ¿me confirman que se está viendo la presentación? Sí, se ve perfecto. Ya, ok. Bien, lo que vamos a conversar hoy día tiene que ver con la exposición a virus Anta. Históricamente, el virus Anta está presente en nuestros ratones colilarga desde hace muchos años, ¿ya? Y quizá de hace no tantos años sabemos que las enfermedades respiratorias agudas que se producían a veces en el ambiente rural no necesariamente eran enfermedades respiratorias agudas convencionales, sino que a partir de un cierto tiempo empezamos a darnos cuenta que eran por virus Anta. Históricamente el virus Anta obedece su nombre al río Hantan de Corea, donde fue posible aislar este virus y de ahí estudiarlo, y de ahí la comunidad científica se dio cuenta que este virus estaba presente no solamente en Corea, sino que en muchos otros lugares del mundo, ¿ya? Incluso ahí tiene ciertos virus hermanos en la zona asiática que son muy parecidos a él. En nuestro país, el portador principal es el ratón colilarga, ¿ya? Y que es responsable de transmitir la enfermedad a los seres humanos, una zoonosis, y que lamentablemente produce una enfermedad bastante grave y en gran parte letal, porque produce una sintomatología respiratoria aguda bastante fuerte. ¿Qué es el antivirus? Es el síndrome pulmonar por antivirus, una enfermedad infecciosa aguda, habitualmente grave, y que puede ser mortal. Se caracteriza por producir fiebre alta en la persona afectada. Esa persona habitualmente es una persona previamente sana y que de un momento a otro, después de haber estado puesto en una condición rural,
aparece con síntomas de alta gravedad, una fiebre alta, calofrío, dolor de cabeza, cefalea, dolores osteomusculares, síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, y con una fiebre bastante alta, más de 38 grados, y con una dificultad respiratoria importante. ¿Cómo se transmite? Bueno, como ya les comenté, es transmitida a los humanos por ratones silvestres de cola larga, el Oligorhizomys longicaudatus, ¿ya? A través de su orina, heces y saliva, ¿ya? Como les digo, estos ratones son reservorios naturales del virus Anta. Y este roedor en Chile se encuentra en una amplia región del país, una amplia zona del país, cubriendo de las regiones de Atacama a Magallanes. No obstante, la mayor parte de los casos reportados abarcan desde Coquimbo a la región de Aysén. ¿Cuáles son las vías de contagio? El ratón elimina el virus en su orina, heces y saliva. La transmisión de la enfermedad desde ratones infectados humanos ocurre principalmente a través de la vía respiratoria de las siguientes formas. Nosotros sabemos que se pueden producir aerosoles al aire libre, ¿ya? O en ciertos lugares cerrados, y esos aerosoles cuando nosotros los inhalamos toman contacto con nuestra vía respiratoria y se produce el contagio. Entonces puede ocurrir, perdón, mediante inhalación de pequeñas gotas frescas o secas o de aire contaminado por saliva, orina o de excremento de ratones infectados, consumo de alimentos o agua contaminados con orina, heces o saliva de ratones infectados, y aquí tenemos, eso está dado principalmente por el ingreso de ratones silvestres a zonas, a lugares habitados por personas. Y después tenemos también el contacto directo con excrementos o secreciones de ratones infectados, como tocar ratones vivos o muertos con las manos descubiertas, o tener contacto directo de heridas con heridas de ratones o sus fluidos corporales, ¿ya? Sigamos con las vías de contagio: tocar objetos contaminados por el virus, herramientas, utensilios, muebles, ropa. Cuando el ratón defeca, orina o toma contacto con algún elemento que nosotros utilizamos habitualmente, una herramienta, un vaso, ese elemento pasa a ser una vía de contagio, ¿ya? Un fómite que se denomina, ¿ya? Y también podríamos estar, que si yo tomo este objeto, perdón, este objeto contaminado, un vaso, por ejemplo, que fue tocado o orinado por un ratón, lo tomo y ya este vaso pasa a ser un elemento de contagio fómite, que se llama, y si mis manos las paso por la nariz, por supuesto, voy a estar transmitiendo directamente el contaminante biológico a mi vía respiratoria. También podría llegar a ser mordido por un ratón infectado, lo cual es bastante menos probable, pero accidentalmente podría ocurrir en el caso que yo lo pise sin querer en un trayecto rural en que no veo el ratón, le piso la cola y el ratón me ataca, ¿ya? La infección por vía respiratoria es más probable en lugares cerrados, porque tienen poca ventilación, ¿no es cierto? Con presencia reciente de ratones. Y aquí vamos a hablar de bodegas, lugares cerrados, que a veces pasa que uno llega a una zona rural, a un lugar rural, ¿no es cierto? Y hay una bodega, la abre y no ventila correctamente antes de ingresar correctamente, o han pasado varios días en que yo no he estado, o hay evidencia de que los ratones ingresan en la noche y luego entro en la mañana y me encuentro con desorden, ¿no es cierto? Porque han roto frascos o sea, no frascos, perdón, envases de plástico de comida, por ejemplo, tallarines, arroz, azúcar, cosas así, buscando comida y encontramos que está diseminado una serie de productos alimenticios en el suelo. Obviamente los ratones fueron y estamos claros que hay que tomar medidas ya. Y ahí, por supuesto, la infección respiratoria es mucho más probable porque está en un lugar cerrado, el ratón orinó, defecó y está contaminado el ambiente. Al aire libre es bastante menos frecuente, dado que en general los virus son bastante más lábiles a las condiciones atmosféricas de temperatura, calor, viento, etcétera. Por lo tanto, es menos probable, pero no existe no es ausente la probabilidad. La probabilidad es menor, pero podría ocurrir. Dentro de las medidas técnicas, ya hemos explicado un poquito en qué consiste esto. Nos vamos a ir principalmente a las medidas técnicas, a las medidas que se deben implementar. Y y les manifiesto, por supuesto, que también tenemos instrucción de la superintendencia de difundir este material y en esta estructura que tenemos hoy día, que en el fondo cambió un poco la forma en que presentábamos la información y con ciertos elementos que también tienen relevancia con la responsabilidad de los empleadores frente a la empresa contratista y subcontratista, ¿ya? Que lo vamos a ver después. Primero que las medidas técnicas, hicimos un estudio de las medidas técnicas y encontramos con ciertas cosas que son bastante interesantes de implementar, que van más allá de lo que habitualmente uno conoce. Habitualmente le dicen que cierre, coloque mallas, ¿no es cierto?, para evitar que mallas metálicas, para que el ratón ingrese, para evitar que el ratón ingrese a la zona donde nosotros guardamos la comida, las cocinas, cosas así, ¿no es cierto?
Pero también encontramos algo interesante, que es colocar cerámicas en los muros. Los ratones escalan por las paredes. Son paredes que son con una superficie rugosa, el ratón se encarama, ¿no es cierto? Y puede escalar en las paredes y puede ingresar a los recintos donde nosotros vivimos. Por lo tanto, una buena medida es colocar un revestimiento cerámico de 1 metro de altura aproximadamente, donde el ratón, por más que intente saltar y subir, no va a poder porque se va a reparar en estos revestimientos cerámicos y no son de alto costo instalarlos, ¿ya? Por supuesto, mallas, plancha perforada, lo que sea, que evite que el ratón ingrese. Por supuesto que el tamaño de la malla es importante, porque estos son ratones chicos y además son flexibles. Por lo tanto, una malla que no es tan de cuadro muy cerrado, podrían traspasar igual a través de la malla. Por lo tanto, tiene que ser una malla de trama cerrada, ¿no es cierto? Y ojalá metálica, porque si la hacemos de plástico, el plástico el ratón fácilmente lo va a poder roer, ¿ya? Dentro de las medidas técnicas tenemos cosas que ya están establecidas en el decreto, como en el caso de cualquier recinto destinado a comedor debe ser material liso, sólido, ¿cierto? De fácil limpieza, porque se da vuelta a comida, etcétera, para poder barrer, limpiar y desinfectar el piso. Eh, Después dotado de sistemas de protección que impidan el ingreso de vectores como mallas, ¿no es cierto? Eh, Mallas metálicas finas, contar con agua potable, que es algo básico, ¿no es cierto? Y para el aseo de las manos y caras. Recordemos que aquí la problemática del ratón de colilarga la tenemos. El ratón colilarga es un ratón rural, es un ratón de campo, no es un ratón que lo encontramos en la ciudad, ¿ya? No le gusta la ciudad, le gusta vivir en el campo. Por lo tanto, y ahí vamos a tener instalaciones de repente quizá un poquito más básicas las que vemos acá en la ciudad, ¿ya? Bueno, en la ciudad no se preocupa de estas cosas, ¿no es cierto? Pero en el campo siempre vamos a tener más cantidad de insectos, de ratones, etcétera, por lo tanto, un tema importante. Los servicios higiénicos también deben estar protegidos al acceso de los vectores y con artefactos en perfecto estado. ¿Por qué un servicio higiénico? Bueno, porque ahí hay agua, pero el ratón no anda buscando agua a tomar. Todos estos animalitos buscan agua y buscan comida y buscan protección. Entonces, un baño que se puede acceder fácilmente puede servir para pasar la noche, puede tener agua para poder tomar, ¿no es cierto? Se puede proteger de la noche y volver luego a salir. Después, por supuesto, adoptar medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores y plagas de interés sanitario. Eso está establecido en el decreto 594. Los espacios cercanos a construcción, y aquí hay que tener claro, uno piensa eh, esta figura de la casa de campo, ¿no es cierto?, con un arbolito al lado, quizás y con una serie de jardineras en torno a la casa. Desde la mirada de Viruanta no es lo mejor, porque tenemos que los árboles son estructuras a través de las cuales los ratones pueden escalar, ¿no es cierto?, e ingresar a las casas. Un ratón, un árbol adosado a una casa es sí o sí una forma muy fácil de que el ratón pueda acceder al entretecho, incluso ratones normales pueden acceder al entretecho a través del árbol. Por lo tanto, siempre las casas deben estar separadas de los árboles y arbustos que permitan el acceso de los ratones a las casas, ¿ya? Segundo, los terrenos hay que mantenerlos despejados, con el pasto cortado. Eh, todos los bordes de las casas hay que quitarle las jardineras. Tiene que quedar el borde de la casa al suelo, ojalá con un elemento sólido, una solera lateral que permita, ¿no es cierto?, una continuidad de la construcción para evitar que los ratones circulen. A los ratones les gusta circular por la esquinita. Entonces, si le mantiene protegida la esquina con arbustos, con ornamentaciones, por supuesto, el ratón va a circular por ahí fácilmente, ¿ya? Eh, Todo lo que es desecho, cajas de cartón, papeles, leña, elementos en desuso que puedan servir como refugio para ratones, hay que sacarlos. Es decir, los terrenos hay que mantenerlos despejados y en un perímetro importante, ojalá unos 30 metros en torno a la construcción, ¿ya? Sellar con materiales resistentes a la acción de los roedores, acero, cemento, etcétera, todas las aberturas donde pudiera ingresar las dependencias. Si yo le pongo una pastita de yeso, el ratón la va a roer fácilmente. Tiene que ser algún elemento más sólido para que el ratón no ingrese, ¿ya? Después se debe realizar medidas de control de plagas. Y ahí las medidas de control de plagas, por supuesto, se contratan empresas que se dedican a esto y hay que respetar mucho la cantidad de plaguicida que hay que utilizar o venenos, ¿ya? La periodicidad en que debo aplicarlo, porque los especialistas dicen, saben cada cuánto tiempo, de acuerdo a las características del producto o los ciclos de reproducción de los animales, etcétera. El lugar donde se coloquen los cebos, se coloquen los venenos también es importante porque normalmente los especialistas saben en qué parte van, ¿no es cierto?, por donde circulan los ratones, etcétera, y la forma de aplicación también, de qué manera lo vamos a utilizar. Y eso hay que respetarlo correctamente, porque las formulaciones de los productos y la forma para los cuales están diseñados funcionan en la medida que yo los respete. Si yo coloco menos sebo, si coloco el producto diluido, si coloco menos cantidad, por supuesto, no voy a generar el efecto de letalidad en el ratón, sino que el ratón se lo va a comer un poco y se va a ir y no o va a morir mucho más allá, o sencillamente no se va a morir
o va a aprender que por ahí no tiene que pasar. Entonces, aquí es importante siempre respetar las instrucciones y la forma en la que los especialistas en fumigación, en la aplicación de rodenticidas, definan que hay que hacerlo. Después la ventilación. Antes de ingresar a cualquier recinto, siempre los recintos deben contar con aberturas, sí o sí, ventanas, puertas que permitan una rápida ventilación. O sea, yo no debo tener un recinto donde tenga ventanas que yo fácilmente la pueda abrir de afuera, no tenga que ingresar al interior y recorrer toda la bodega para poder abrir la ventana. Y en ese intertanto inhalé todos los vapores de las orinas de los ratones, ¿no? Debería poder abrirlas por fuera para ventilar de una manera razonable un buen tiempo antes de ingresar a hacer alguna actividad. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de ventilación general, tipo natural, ¿ya? Pero también puede ocurrir que tenga un espacio confinado, una cámara, por ejemplo, de alcantarillado, donde encuentre residuos de ratones, ahí esa cámara se demora mucho en ventilar porque no tiene abertura suficiente, puede tener que colocarle una manga con un ventilador insuflando aire al interior para efectos de producir una presión positiva y por rebalse del aire que estoy ingresando, ¿no es cierto?, producir la ventilación. Pasemos a las medidas administrativas. Aquí la básica es el artículo 21 del decreto 40, ¿no es cierto? Informar oportuna y convenientemente a todos los trabajadores acerca de los riesgos por exposición a virus santa que entran en sus labores, de las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos. Eso está copiado textual del artículo 21 del decreto 40, ¿ya? Que es la famosa ODI, obligación de informar los riesgos laborales. Después, otro elemento importante que nunca podemos dejar fuera en el control de riesgos es el reglamento interno. El reglamento interno tiene obligaciones y prohibiciones respecto de los riesgos de la empresa y es importante que incorporemos en el centro de trabajo, estudiamos bien qué cosas nosotros debemos incorporar en materia de obligaciones y prohibiciones respecto del virus SAN, ¿ya? Por supuesto, en la matriz IPER, la identificación de peligro y evaluación de riesgos, también tenemos que colocar este agente biológico que se llama virus santa porque forma parte del quehacer diario, va a estar siempre latente, si trabajamos en una zona rural, ¿ya? Y se debe incorporar el riesgo por exposición a virus santas en la matriz de identificación, perdón, ya está comentado eso, y también en un sistema de gestión cuando corresponde, ¿ya? Respecto a las medidas administrativas, continuando con las medidas administrativas, por supuesto que hay que capacitar a los trabajadores acerca del riesgo por exposición a virus santa. Aquí la obligación de informar es una cosa y la capacitación es otra. Ya la obligación de informar, yo le entrego, le informo las medidas preventivas, cuál es el riesgo, pero no es una capacitación formal. La capacitación formal debo informarle acerca de los conceptos básicos del virus santa, cuáles son las principales formas de transmisión, la sintomatología asociada a la enfermedad, ¿no es cierto? Cuáles son los factores de riesgo, las medidas preventivas asociadas y el correcto uso de los CPP. Las medidas preventivas asociadas, eso va a ser de cada centro de trabajo. Cada centro de trabajo debe definir sus medidas en función de la realidad que tenga, dónde se ubique, los trabajadores expuestos, qué actividades realice, cómo sean las instalaciones, ¿ya? Y, por supuesto, el correcto uso del elemento de protección personal, para eso tiene que haber un entrenamiento, ¿ya? Explicarle cómo se utiliza, explicarle cómo se retira la mascarilla, cómo se coloca, todo eso ya es un tema más bien operativo que yo debo abordar en la capacitación in situ, ¿ya? Después, realizar campañas de difusión interna del riesgo por exposición a virus santa. Y su medida de control, yo puedo colocar un afiche, dado que hoy día existen bastantes alternativas de comunicación interna entre la empresa, por ejemplo, un WhatsApp, enviar afiches, enviar mensajes, o que se converse en las reuniones de trabajo, en la reunión del día lunes se converse sobre el tema del virus santa, cómo estamos trabajando, qué estamos haciendo, cómo estamos abordando, qué allá, como hemos encontrado respecto de la posible presencia de ratones colilarga en el predio de la empresa, ¿ya? Ese tipo de cosas tienen que ser parte de la conversa del día a día, ¿ya? Respecto a siguiendo con las medidas administrativas, se recomienda elaborar conforme a las características del centro de trabajo y esto es propio de cada centro, ¿ya? Un instructivo de medidas preventivas por riesgo de exposición a virus santa que al menos incluya lo siguiente: inspeccionar de forma, en busca de posibles evidencias de presencia de ratones. Eso debe ser algo que se haga en forma rutinaria, conocer dónde estamos instalados, en qué parte tenemos ratones, en qué parte tenemos sectores en que podrían haber ratones o hemos encontrado nidos de crianza o eh, encontrado puntos donde se han visto estos ratones. Normalmente las personas que viven en lugares, las personas que son de los sectores donde estamos trabajando, tienen claro eso. O sea, uno conversa con una persona que es de ahí, un trabajador agrícola, ¿no es cierto? Una persona que ha vivido muchos años y dice, no, si aquí, mira, ¿sabe dónde se junta ratones? Están por allá, se crían ahí cerca del río, ahí hemos visto. Es lo que habitualmente se ha dado en esta zona, ¿no? ¿Y cómo podemos saber, no es cierto? Primero que nada, excretas, aberturas donde veamos que los ratones pueden ingresar, madrigueras de ratones, objetos roídos, también un buen signo, se encuentra un objeto que está mordido, y no fue el perro, obviamente fue el ratón, ¿ya? Matorrales cercanos a cursos de agua, ahí les gusta vivir porque tienen agüitas, están protegidos y se pueden alimentar, ¿ya?
ventilar de forma efectiva los espacios cerrados y habilitados en los cuales pueden haber ingresado ratones, y ahí en este proceso instructivo ustedes deben identificar, bueno, qué instalación tengo yo en mi área que pudiera ocurrir esto. Una bodega, un lugar que visito poco, un área donde voy de vez en cuando, donde hemos encontrado evidencia de ratones, hemos encontrado objetos roídos, o llegamos en la mañana y la cocina estaban una bolsa de azúcar estaba toda rota en el suelo. Chuta, aquí está pasando algo, eso tenemos que definir qué vamos a hacer, ¿ya? Después, eliminación adecuada de alimentos y o recipientes ruidos que puedan haber estado en contacto con ratones silvestres. Si encuentro una bolsa de azúcar, ¿no es cierto?, mordida, ¿la voy a tomar con la mano, perdón? No, tengo que tener alguna instructivo sencillo, que coloques un guante, barra, ¿no es cierto?, el guante para recoger toda la basura dentro de una bolsa, barra bien, limpie todo, y después pase un paño húmedo con cloro, con algún producto desinfectante para dejar utilizable nuevamente el lugar de trabajo, ¿ya? Y observar en qué otros puntos además podría encontrarme con signos de que el ratón circuló por ahí, ¿no es cierto? De repente circulan por arriba del escritorio, dejan botados los lápices o pasan a llevar cosas, ¿no es cierto? Puedo encontrar pelos de ratón ahí entre medio y eso hay que observarlo, ¿no? Después, eliminación adecuada de alimentos, recipientes ruidos, ya lo conversamos, limpiar y desinfectar los lugares de la superficie contaminada. Aquí es importante el concepto de limpieza y desinfección. Uno dice, voy a desinfectar, le echo cloro y echo encima. No, usted tiene que siempre primero limpiar y luego desinfectar. Ese es el orden, ¿ya? No desinfectar, o sea, cloro sobre la tierra, no, eso no. Primero vamos limpiando, retiramos todo el material contaminado y luego pasamos un paño con un producto desinfectante, ¿ya? Uso y especificaciones de los EPP. ¿Qué EPP vamos a utilizar? ¿Cuáles son las especificaciones? ¿Bajo qué circunstancias vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar un guante? ¿En qué momento nos vamos a colocar la máscara de protección respiratoria, la mascarilla, ¿ya? El traje, ¿en qué momento lo vamos a utilizar? Y después cuando me lo retire, ¿cómo lo voy a disponer? Si lo voy a botar, lo voy a lavar. Todo eso tiene que estar escrito, ¿ya? Aquí lo escrito es lo que vale, las palabras se las lleva el viento, ¿ya? Y además ese procedimiento después debe ser difundido a los trabajadores y debe estar al alcance de ellos en todo momento para que lo consulten en el momento de ejecutar sus tareas. Recordemos que un reglamento, un instructivo que no se difunde, es un documento que está guardado en un rincón por ahí para una fiscalización, para una auditoría, pero si no se lo difundimos a los trabajadores, no es carne, no es ejercicio diario, la verdad que tiene poco valor. Lo importante siempre es comunicar esta información a los trabajadores, ¿ya? La basura orgánica o doméstica debe mantenerse en contenedores correctamente tapados, ¿ya? No pueden quedar al aire libre porque los ratoncitos estos, en general, los ratones tienen muy buen olfato. Es más, para que ustedes sepan, los ratones huelen en estéreo. ¿Qué significa en estéreo? Que el ratón huele y sabe al estéreo dónde viene el olor. Nosotros tenemos que, no- nosotros, nuestro sistema olfativo es mono. ¿Qué significa eso? Que molemos para allá y olemos para acá, ¿ya? Tenemos que mover la nariz para saber dónde viene el olor. En cambio, los ratones huelen tienen dos órganos de sentido, por lo tanto ellos pueden detectar rápidamente dónde viene y tienen además un aroma, un olfato muy sensible. Y buscan comida, entonces el olor de la basura les llama la atención. El olor de la comida descompuesta también les llama la atención, ¿ya? Por lo tanto, toda la basura orgánica doméstica siempre en contenedores, debe almacenarse en contenedores cerrados. No puede ser lo que estábamos viendo ahí, un contenedor rebalsado de basura con bolsas al aire libre, ese es cuna de ratones, ¿ya? Y por supuesto deben ser de plástico duro, resistente a la acción de roedores, ¿ya? Y todo lo que es desecho doméstico, orgánico, debe ser retirado o conducido a un lugar de disposición final en forma periódica. No podemos estar almacenando basura una semana porque eso se va descomponiendo más encima con las temperaturas que tenemos ahora, se descompone más rápidamente y tenemos mucho más olores que llaman a la atención de los ratones, ¿ya? Los recipientes, y utensilios de cocina, alimentos agua potable deben mantenerse siempre fuera del alcance roedor en lugares cerrados, en cajas cerradas o en muebles cerrados, ¿ya? Los alimentos agua potable deben mantenerse en recipientes o envases correctamente tapados y fabricados de material resistente. No puedo tener un depósito de agua, una piscina de almacenamiento de agua, porque tenlo claro que el ratón le va a darse y va a ir a tomar agüita, ¿ya? Después, en caso de existir mascotas, siempre tenemos el perrito regalón, ¿no es cierto? El perrito regalón, el gato, ya que tenemos, que la empresa igual a nosotros trabaja ahí su perrito regalón, ¿no es cierto? Un perrito guacho que llega ahí, lo tratan con cariño. Bueno, ese perrito también puede, el alimento de ser de perro, que el perrito no quiere comerse el concentrado porque no le gusta y lo deja ahí botado. Bueno, eso es alimento para ratones. Si ustedes también le dejan un tarro con agua al perro, ese tarro con agua, en las horas que hay en movimiento, ese tarro con agua también va a servir para ratones. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la alimentación que se le entrega a las mascotas, aprender a enseñarle al perrito que se le entrega la comida, se le dan 10, 15 minutos, no quiso comer, se guarda la comida, ¿ya? El agua, por supuesto, a disposición a todo el día, con la hora de calor que hay, tienen, por supuesto, pero cuando ya el perrito se entra en la noche, ya hay que guardar el agüita porque puede ser también un foco de llamado para los ratones que también quieren tomar agua, ¿ya?
El empleador debe instruir al trabajador respecto al lavado frecuente de manos cada vez que tenga contacto con objetos que pueden estar contaminados, especialmente antes de consumir alimentos. Eso es parte del día a día, ¿no es cierto? Uno cuando va a almorzar siempre se lava las manos, pero a veces los trabajadores, por probar algo que le están entregando, mira, esto está rico, llegan y con las manos sucias, se echan algo a la boca, toman y no tienen las manos contaminadas y ahí se contagian, ¿ya? Después, informar acerca del riesgo por exposición a virus antes a las empresas contratistas y subcontratistas. Y esto tiene que ver con el artículo 183E del Código del Trabajo, que no solamente encarga el 184, encarga velar por la salud y seguridad de los trabajadores propios, sino que el artículo 183E del Código del Trabajo también le encarga esa responsabilidad al empleado respecto de los trabajadores de sus empresas contratistas y subcontratistas, ¿ya? Por lo tanto, em, hay que informar a las empresas respecto a la presencia de ratones cola y larga, el riesgo de contagio con virus antes. Después, hacer extensivas las medidas de control al personal de empresas de servicios transitorios. Hoy día bastante común, tenemos, ¿no es cierto?, en las empresas personas de servicios transitorios que están ocupando ciertos cargos, ¿no es cierto? Y ahí también, ¿no es cierto?, tenemos que hacer extensivas las medidas de control que yo tengo implementadas para los trabajadores de mi empresa, también a aquellos trabajadores que están laborando a través de este contrato de servicios transitorios. También tenemos trabajadores independientes en las empresas, también personas que trabajan a honorarios, que tienen, boletean, ¿no es cierto? Por supuesto, hay una notificación que la autoridad pide que también se le haga a los trabajadores independientes que laboran en el lugar respecto de los riesgos, y dentro de estos riesgos están, por supuesto, el riesgo por exposición a virus Santa, ¿ya? Y si usted trabaja en una empresa contratista, en un predio que es de una empresa principal y usted hay ciertas medidas de control que no están a su alcance y que deberían ser implementadas, por supuesto, es responsabilidad de la empresa contratista eh, hacérsela saber, ¿no es cierto?, a través de todos los mecanismos de comunicación que tiene el sistema de gestión de la empresa, dado que tiene trabajadores contratistas y subcontratistas en su centro de trabajo, y si tiene más de 50 trabajadores, está obligado a tener un sistema de gestión, y si no, también lo podría tener. Y bueno, y es importante una u otra forma hacer saber que, sabe, aquí el basurero no está dando para... Los contenedores de basura son muy pequeños para la cantidad de basura que se crea al día, o la basura la están retirando una vez a la semana y resulta que no tenemos donde almacenar más residuos, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? O traemos nosotros basurero, pero en el fondo hay que tomar un acuerdo y ver cómo se resuelve el problema. Lo ideal, y así hay una serie de otras situaciones que pueden ir apareciendo que deben ser abordadas en conjunto entre la empresa contratista y la principal cuando desbordan ya la situación y aparecen condiciones de riesgo que deben ser abordadas, ¿ya? Respecto a los elementos de protección personal, lo primero es la protección respiratoria N100 desechable. Y eso es una instrucción que nos llegó de la superintendencia, tiene que ser N100, no N95, ¿ya? N100, que tiene un porcentaje mayor de protección. En general, lo que se recomienda es que sea una máscara desechable, ¿ya? Una mascarilla desechable, como lo que ustedes están viendo ahí, a mano izquierda. ¿Por qué les digo esto? Porque si utilizamos una mascarilla, una máscara de las convencionales, de medio rostro, rostro completo, ¿ya? Se pueden usar, por supuesto, con un filtro N100, un filtro P100 también le sirve, ¿ya? Porque para partículas, incluso si hay malos olores, podría colocar un filtro combinado, vapor orgánico y un N100, o vapor orgánico y P100. Pero hay que tener cuidado que ese filtro hay que desecharlo, porque al inhalar aerosoles a través de él, los elementos, todos estos agentes biológicos quedan retenidos por el filtro y el filtro pasa a ser un fómite, ¿ya? Lo mismo ocurre con la máscara. Si la máscara yo no la lavo, la máscara también puede ser un elemento de contagio. Por lo tanto, si voy a utilizar elementos voy a usar elementos reutilizables como guantes, protección visual, botas, debo hacerme cargo de lavarlos después del uso y desinfectarlos, ¿ya? Ahora, si es ropa, con un lavado en lavadora queda lista, ¿ya? Pero si es un producto, si es un guante, a lo mejor la tengo que lavar y después aplicarle un producto desinfectante, ¿ya? Entonces tenemos protección respiratoria en N100 desechable, ¿ya? Si usted va a sustituir esto por una máscara de protección respiratoria de medio rostro N100 o P100, después del uso, debe botar el filtro, desechar el filtro que utilizó y lavar la máscara correctamente y desinfectarla. De lo contrario, el uso lo que se indica es una protección desechable. El guante de protección biológica, un guante impermeable principalmente y resistente a lo que voy a hacer. Es un guante muy delgado, al levantar un objeto se va a romper el guante y ya hasta ahí no más llega. Tienes un guante que tenga una resistencia mecánica para la acción que voy a hacer y además sea impermeable. Protección ocular, porque si son aerosoles también podrían tomar contacto con los ojos y por esa vía contaminar las vías respiratorias. Buzo overall desechable, ¿ya? O si va a utilizar uno que sea de tela, bueno, pero lávelo, tiene que lavarlo y asegurarse de lavarlo bien. Y después de haber utilizado,
Las botas tienen que ser de goma y, por supuesto, botas impermeables, sí, pero esto principalmente cuando usted debe intervenir en lugares que están contaminados, una bodega, por ejemplo, ¿ya? En caso de usar ropa de trabajo no desechable, por supuesto, como les comentaba, esta debe lavarse posterior al uso. Siempre se debe poner de un stock de PP en el centro de trabajo, o sea, si aparece un ratón muerto, no vamos a esperar que me vayan a comprar o que de la casa matriz me envíen un stock de elementos de protección personal. Yo debería tener mi stock de elementos de protección personal para abordar una situación de ratones muertos, de contaminación de productos dentro del lugar de trabajo. Eso debería estar sí o sí, ¿ya? En el día a día yo no debería usar, si estoy trabajando en un ambiente que está todo controlado, no debería estar usando elementos de protección, solamente cuando debe intervenir, ¿ya? O debe ingresar o un previo o al aire libre donde sé que pueden haber ratones, ahí ya voy a tener que tomar las medidas y para eso está el instructivo que se pide que la empresa elabore en función de las actividades que ejecuta, ¿ya? En caso que tenga elementos de protección personal o partes de ellos, por ejemplo, una máscara de protección respiratoria o un guante o una bota, antes que sean reutilizables, por supuesto, debo lavarlos y desinfectarlos antes de guardarlos, ¿ya? No es la idea no guardarlos sucios, porque deben quedar limpios y desinfectados para el próximo uso desde ya. Y por supuesto, todos los elementos de protección personal deben contar con una certificación de calidad nacional o estar incorporados en el registro de fabricantes e importadores de elementos de protección personal del ISP con resolución vigente emitida por la página del ISP. Eso ustedes lo pueden ver en la página del ISP. Tiene una parte especial en la página donde se puede ver, ¿ya? Bien, para ir cerrando, lo que nosotros invitamos a las empresas es a autoevaluarse del riesgo por exposición a virus Santa. Hay en nuestra página de mutual.cl. Tenemos en la parte donde dice asesoría preventiva especializada. Ustedes entran al capítulo de prevención de virus Santa y se van a encontrar con una autoevaluación de virus Santa. Y esta autoevaluación tiene una serie de preguntas que son muy similares a las medidas de control, que abordan las medidas de control que les acabo de explicar, y que la idea es que ustedes las revisen en sus áreas de trabajo para identificar qué elementos pueden mejorar o qué cosas están aún pendientes de resolver y de esta manera poder entregarle a los trabajadores un ambiente sano y seguro, ¿ya? Bien, hasta aquí llega mi presentación. Si tiene alguna duda o consulta, quedo atento. Muchas gracias, David. Sí, tenemos algunas consultas en el chat. La primera dice, buenos días, consulta, ¿cuál es el tiempo aproximado de incubación en el ser humano? Es una pregunta de orden médico, no tengo competencias para responder eso porque yo no soy médico. Lo lamento, no soy del ámbito de eso, soy higienista, no soy médico. Súper, gracias, David. Mm, La otra mm. también, a lo mejor también es de ese ámbito, que nos pregunta si el virus se transmite de persona a persona. Tengo entendido que no, tengo entendido que no. No, Sí. no tengo Y claro, pero son cosas de área de medicina. Las preguntas que me están haciendo son preguntas más bien del mundo de la salud, ¿ya? Y esto estamos en el ámbito de la prevención. Por favor, yo creo que sería bueno, podemos quizás buscar la forma de responderla, que un personal de salud nuestra, ya sea un enfermero o un médico, pueda responderla a posterior de una vez terminado este webinar, ¿ya? exactamente. Y la última consulta nos preguntan si en el caso de la mascarilla N100, ¿durante cuánto tiempo puede ser usada? Bueno, la mascarilla N100, en general la vida de uso de las mascarillas, primero que hay que tener claro que son un uso, ¿ya? Segundo, depende de la mascarilla. ¿Cuál es el problema de la mascarilla? Las mascarillas normalmente hay dos tipos de mascarillas, las que son con válvula de exhalación y sin válvula de exhalación. La mascarilla que tiene válvula de exhalación permite que el aire que libera el sistema respiratorio, que es un aire húmedo, ¿ya? Sea evacuado de esta cámara que se produce entre medio de la cara y la piel, ¿no es cierto? Entre la máscara y la cara, ¿ya? Y está evacuando la humedad y por lo tanto puede tener una mayor duración. La mascarilla la mascarilla desechable que no tiene válvula de exhalación, en la medida que la persona va exhalando el vapor, la mascarilla se va humedeciendo, ¿ya? Y en la medida que se va humedeciendo, permite esa humedad, podría incluso llegar a mojar la mascarilla una cantidad importante y que por esa vía, por la humedad, se transmita el contaminante hacia el interior, sobre todo contaminante biológico, ¿ya? Va a depender de la condición de exposición, va a depender del ritmo respiratorio. Mientras más exhale, menos exhale la persona, mientras más actividad física tenga, mayor cantidad de vapor va a exhalar, más rápido se va a aumentar la mascarilla. También influye mucho la humedad relativa del aire, porque cuando la humedad relativa del aire es 100%,
lo que ocurre es que el proceso de evaporación se detiene y la mascarilla se va a mojar más rápidamente que si estuviéramos en un ambiente seco, donde la humedad que libera respiración se va a evaporar rápidamente y la mascarilla va a durar más tiempo semiseca. ¿Ah? Hay una serie de factores, no hay una norma o un estándar para eso. Yo diría que lo práctico, cuando la mascarilla ustedes sientan que se está aumentando, ya es momento de cambiarla. Es sencillo. Cuando la mascarilla está húmeda. Se empieza a humectar, ustedes que sienten que está mojada, ya hasta ahí no vayan con la mascarilla, se bota y se coloca una mascarilla nueva seca. ¿Ah? Perfecto. Muchas gracias, David. No tenemos Ujú. más dudas y consultas. Agradecerte por tu exposición, agradecerles también a Cristian y agradecerle a todos por haber estado conectados con nosotros el día de hoy. Recordarles, como ambos decían, el material está disponible a través de nuestro sitio web para que puedan explorarlo y descargar las fichas de apoyo preventivo y autoevaluaciones que tenemos disponibles. Un abrazo a todos y que tengan una excelente jornada. Ok, muchas gracias por su participación, Muchas por su gracias. asistencia.